A mediados del siglo XIV, el mundo comenzó a quebrarse de una manera que nadie podía comprender. Personas que se acostaban sanas, despertaban envueltas en fiebre, con el cuerpo ardiendo y la mente confundida. En pocas horas, aparecían inflamaciones dolorosas bajo los brazos, alrededor del cuello y en la ingle. Algunas crecían hasta el tamaño de una manzana. Otras se oscurecían hasta volverse negras. El dolor era insoportable. Muchos deliraban antes del amanecer, otros simplemente dejaban de respirar. La muerte llegaba con una rapidez aterradora. No daba tiempo a despedidas ni a plegarias. En cuestión de días, a veces de horas, hogares completos quedaban vacíos. Las campanas de las iglesias sonaban constantemente hasta que dejaron de hacerlo, no por respeto, sino porque ya no quedaba nadie para tocarlas. Los cementerios se llenaron con tal velocidad que los cuerpos comenzaron a amontonarse en fosas comunes excavadas a toda prisa fuera de las murallas. Las casas eran marcadas y selladas desde afuera. Las calles se cubrían de silencio. El miedo se volvió parte del aire. En aldeas y ciudades, desde Inglaterra hasta Italia, una pregunta recorría los labios de todos: si Dios estaba castigando a la humanidad, o si el fin del mundo había llegado al fin. Sin saberlo, Europa estaba siendo golpeada por la pandemia más devastadora de la historia registrada. Una enfermedad capaz de matar a jóvenes y ancianos por igual. Una fuerza invisible que avanzaba sin ejército, sin bandera y sin piedad. Aquel horror sería recordado como la peste negra, y una vez que comenzó, no hubo muro suficientemente alto, ni oración lo bastante poderosa para detenerla. Antes del desastre, el continente europeo no vivía una edad de oscuridad, sino un período de prosperidad, pocas veces igualado. Durante generaciones, el clima había sido favorable. Las cosechas eran abundantes. El alimento era estable. La población creció de manera constante hasta casi duplicarse en apenas 2 siglos. Las ciudades se expandieron más allá de sus antiguas murallas romanas. Los caminos se llenaron de viajeros. Los mercados rebosaban de actividad. París se convertía en un centro intelectual. Florencia prosperaba gracias a la banca y la artesanía. Venecia dominaba el comercio marítimo. Londres crecía sin control. Las catedrales góticas se elevaban hacia el cielo como símbolos de fe, ambición y dominio técnico. Europa se sentía fuerte, protegida y bendecida. Pero el cambio más profundo no estaba en la piedra ni en el hierro, sino en las rutas que conectaban el mundo. Bajo el dominio del Imperio Mongol, una inmensa red de caminos unía hacia Medio Oriente y Europa. Mercaderes podían viajar miles de kilómetros protegidos por la llamada Pax Mongólica. Seda china, especias de la India, metales, papel, pólvora y conocimientos cruzaban continentes con una fluidez nunca antes vista. Era la mayor interconexión que la humanidad había conocido hasta ese momento. Aquella red fue la base del progreso y también del desastre, porque las mismas caravanas que llevaban riqueza estaban transportando algo más. Muy lejos de Europa, en las vastas estepas de Asia Central, existía desde hacía miles de años una bacteria microscópica conocida como Yersinia pestis. Vivía en equilibrio dentro de roedores salvajes como marmotas y ardillas terrestres. Durante generaciones, la enfermedad permaneció contenida en ese entorno natural, sin representar una amenaza directa para los humanos. Pero en la década de 1330, una serie de cambios climáticos extremos alteró ese equilibrio. Sequías prolongadas redujeron las fuentes de alimento. Posteriormente, lluvias intensas modificaron el ecosistema. Los roedores comenzaron a morir o a desplazarse hacia zonas habitadas. Las pulgas que los parasitaban saltaron en busca de nuevos cuerpos. El salto biológico estaba a punto de ocurrir. Los primeros humanos infectados aparecieron en los puestos comerciales de la ruta de la seda D. Desarrollaban fiebre altísima, escalofríos, vómitos, confusión y las aterradoras hinchazones en los ganglios linfáticos. Muchos morían en menos de 3 días. La sangre se ennegrecía bajo la piel. El olor de la muerte se volvía inconfundible. Las noticias viajaban lentamente, pero los rumores
viajaban más rápido que los comerciantes. Se hablaba de ciudades enteras abandonadas en Oriente, de caravanas que jamás regresaban, de regiones completas convertidas en desiertos humanos. En Europa, sin embargo, estas historias eran vistas como tragedias lejanas, casi míticas, ocurridas en tierras exóticas. Nadie imaginaba que el verdugo ya avanzaba hacia el Mediterráneo. El punto decisivo fue la ciudad de Caffa, en la península de Crimea. Rica, fortificada y controlada por comerciantes genoveses, era el principal puente entre las rutas terrestres de Asia y las rutas marítimas europeas. En 1346, la ciudad fue sitiada por el ejército de la Horda de Oro bajo el mando del Khan Johnny Beg. Durante meses, los defensores resistieron gracias a sus murallas y al suministro por mar. Entonces, el enemigo invisible apareció entre los sitiadores. Los soldados comenzaron a morir por cientos, luego por miles. Los cuerpos ennegrecidos se acumulaban fuera de las murallas. El ejército mongol se desintegraba, no por la espada, sino por la biología. Desesperado ante la derrota, el Khan tomó una decisión extrema. Ordenó que los cadáveres infectados fueran lanzados dentro de la ciudad mediante catapultas. Durante días, cuerpos humanos cayeron del cielo sobre techos, plazas y mercados. El terror psicológico fue absoluto, pero el verdadero daño era invisible. Las pulgas abandonaron los cadáveres y encontraron nuevos huéspedes. La infección se propagó dentro de las murallas. La ciudad estaba perdida. Los comerciantes genoveses huyeron por mar. 12 galeras escaparon cargadas de personas, mercancías y ratas infectadas. Navegaron hacia Constantinopla, cruzaron el Bósforo y se internaron en el Mediterráneo. Cada puerto al que arribaban se convertía en una nueva sentencia de muerte. Messina, en Sicilia, fue el primer gran puerto europeo en caer. Cuando las naves llegaron, la mayoría de los marineros estaban muertos. Los pocos supervivientes deliraban, cubiertos de bubones negros. Aunque las autoridades intentaron expulsar los barcos, ya era demasiado tarde. Las ratas habían tocado tierra. En pocas semanas, la ciudad colapsó. Los habitantes huyeron, llevando la enfermedad consigo. Luego cayeron Génova y Venecia. Después, Marsella, Barcelona, Valencia y París. La peste avanzaba más rápido que cualquier mensajero. Las ciudades medievales densas y sucias se convirtieron en el entorno perfecto para la propagación. Los médicos no comprendían la causa. Hablaban de aire corrupto, vapores venenosos y castigos divinos. Utilizaban máscaras con hierbas aromáticas, realizaban sangrías y quemaban perfumes. Nada funcionaba. En muchos casos, los tratamientos aceleraban la muerte. El pánico destruyó los vínculos humanos. Padres abandonaban a hijos. Esposos huían de esposas. Los enfermos eran aislados hasta morir solos. Los cadáveres se apilaban en las calles. La fe comenzó a resquebrajarse. Surgieron movimientos de fanatismo, procesiones de penitentes y violentas persecuciones. Comunidades judías fueron injustamente acusadas y masacradas como chivos expiatorios. La peste no se limitó a las ciudades. Alcanzó el campo con igual ferocidad. Aldeas completas desaparecieron. Las tierras quedaron sin cultivar. El ganado vagaba sin dueño. Los bosques comenzaron a reclamar espacios antes humanos. Para 1351, la primera gran ola terminó, no porque la humanidad hubiera vencido a la enfermedad, sino porque simplemente ya no quedaban suficientes personas vivas para sostener la propagación. Entre 75 y 200 millones de seres humanos habían muerto. Europa perdió hasta la mitad de su población. Sin embargo, del desastre surgió el cambio. La escasez de trabajadores otorgó poder a campesinos y artesanos. Los salarios aumentaron. El sistema feudal comenzó a resquebrajarse. La autoridad tradicional se debilitó. El mundo medieval empezó a morir. De las ruinas, lentamente, surgió uno nuevo, más crítico, más científico, más humano. Durante siglos, se creyó que la peste negra fue una pesadilla irrepetible, pero calles vacías, miedo al contacto, ciudades detenidas y desconfianza del aire mismo no parecen tan ajenos hoy. La peste fue una prueba para la civilización, y las pruebas siempre regresan. Observamos el pasado para comprender el presente, y mientras la historia sea recordada, nunca dejará de hablar.